Paz de Dios, pequeño, Dios te bendiga. El día de hoy veremos la cápsula infantil que lleva por título El escudo de la fe. Nuestra base bíblica está en Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 16 y en el libro de Job capítulos 1 y 2. Iniciaremos primero, pequeño, hablando acerca un poquito de qué es un escudo. ¿Tú sabes qué es un escudo? Entendemos que es un arma defensiva que se lleva embrazada para cubrirse y resguardarse de todo lo que son las armas ofensivas de otras agresiones. Esta la ocupan como tal los soldados. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios cuando estaba encarcelado en Roma. Imagínate, tenía a su lado un soldado romano, conocía muy bien sus movimientos. La historia nos dice que el escudo romano parecía una puerta. Su nombre era Scutum. Medía más o menos 1,5 metros de alto y aproximadamente medio metro de ancho, y pesaba más de 9 kilogramos. Servía para cubrirse completamente al soldado en la batalla. Bien, pequeño, también quiero compartirte que ellos tenían una formación llamada tortuga, que consistía en levantar los escudos por encima de la cabeza. Las filas exteriores colocaban los escudos en una posición ofensiva. De esta manera se creaba un caparazón como el de la tortuga. Era una armadura que era fundamental en esta táctica de guerra. Pequeño, quiero compartirte que cuando tomamos el escudo de la fe, este nos protege de pies a cabeza. Pero, ¿qué es la fe? La definición bíblica la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer a corto pero también a largo plazo, creer en lo que no vemos, pero también en lo que esperamos. Veamos un ejemplo para comprender mejor la fe. Había una vez en cierto país llamado Uz un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job y él era el hombre más rico de la región. Tenía 7 hijos y 3 hijas y muchos criados. Además, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraban una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara de cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaban muy temprano y le presentaban a Dios un sacrificio por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o haber pecado contra él. Todos los días buscaba agradar a Dios. Un día vino Satanás a Dios para acusar a Job, diciendo que si Job era obediente era por todo lo que tenía, familia, riquezas, y era muy bendecido. Satanás aseguró que si todo eso se lo quitarían, desconocería a Dios. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job celebraban una fiesta, una casa del hermano mayor llegó a un mensajero para decirle a Job que unos bandidos lo habían atacado y se habían llevado todos sus bueyes. Ese criado aún estaba hablando cuando llegó otro y le dijo que sus ovejas habían muerto por causa de un fuego que cayó del cielo. En ese momento llegó otro mensajero que le dio la noticia que todos los camellos se le habían robado y habían matado a sus criados. Aún no terminaba de hablar cuando llegó otro criado, el cual le dijo que todos sus hijos e hijas habían muerto a causa de una fuerte viento que destruyó su casa. Cuando Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y dijo a Jehová: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Después de estos acontecimientos, nuevamente Satanás se presentó delante de Dios. Dios le mostró la fe de Job, pero Satanás mencionó que Job perdería su fe si su cuerpo fuese tocado. Efectivamente, Job padeció una enfermedad terrible que le provocaba mucho dolor. Dice la Biblia que se rascaba su cuerpo a causa de la sarna. La esposa de Job, al verlo en esta situación, le dijo que renegara o desconociera a Dios, pero Job se mantuvo firme en su fe. Firme en creer que Dios es más poderoso que cualquier enfermedad o problema. De la boca de Job solo salían palabras que adoraban y reconocían a Dios. Después de algún tiempo, Job obtuvo su sanidad y todos sus bienes fueron restituidos al doble. Manteniendo nuestra confianza en Dios podemos de esta manera defendernos con el escudo de la fe, porque a través de Cristo Jesús somos guardados de todo peligro. Así como en la historia pequeño, nuestra actitud debe mostrar que somos salvos del pecado y de todo peligro. En Efesios capítulo 2 versículo 8 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, pequeñito, consiste en saber quién es Dios. Dios es fiel. Y sí, esa es una... Y así repitamos nuestro texto áureo de esta mañana.
La palabra del Señor dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Nuevamente, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Dios te bendiga, pequeñito.